Hola, buenas tardes. Quisiera que platicáramos esta vez de estas sentencias recientemente publicadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, contra México, que son muy diferentes, pero tienen rasgos muy semejantes, de mucha coincidencia, ¿no? El primero es el caso de la señora Ernestina Asensio Rosario, que era una indígena del estado de Veracruz, y el otro es el caso de la adolescente Lilia Alejandra García Andrade. Son sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué es la Corte? Bueno, diríamos rápidamente que el sistema de protección de los derechos humanos en el ámbito interamericano está compuesto por normas, por códigos, por tratados internacionales, por instancias, por procedimientos para proteger los derechos humanos. El documento principal es la Declaración Americana de Derechos Humanos y tiene un documento que es vinculante, que ya fue ratificado por el Estado mexicano, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se conoce como el Pacto de San José. Es una norma que, como digo, fue ratificada por el Estado mexicano y por lo tanto ya es derecho interno. En estas sentencias, por lo menos en la de Ernestina, se menciona también, la Corte invoca la Convención de Belém do Pará, que es la convención americana para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que se conoce como la Convención de Belém do Pará, y la Convención para prevenir la tortura, que es otra norma también ratificada. Importante es que estas normas, como son ratificadas por el Estado mexicano y publicadas en el Diario Oficial por el Ejecutivo, ya son normas en México, es decir, son leyes que obligan al Estado mexicano. Son normas, digamos, mexicanas, pero de origen internacional. Hay normas mexicanas de origen interno, la Constitución, las demás leyes, y estas son normas mexicanas porque ya son adaptadas por México y de origen internacional. Ahora, estas normas, por ejemplo, la Convención Americana, el Pacto de San José, prevé la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es un tribunal cuyas resoluciones son obligatorias, son vinculantes para los estados. Esto es muy importante porque en tanto que el Estado mexicano acepta la competencia contenciosa de la Corte, se allana previamente a cualquier sentencia de la Corte, se allana a las sentencias de la Corte de manera libre. Por lo tanto, se obliga a sí misma, el Estado mexicano se obliga a sí mismo a aceptar las sentencias que en su momento emite la Corte. Por esto es muy importante porque no hay ninguna violación a la autonomía o a la soberanía del Estado mexicano por estas resoluciones de un tribunal internacional, porque México, el Estado mexicano, acepta allanarse a la competencia contenciosa antes de incluso de cualquier resolución. Es decir, el Estado mexicano acepta a priori cualquier resolución de la Corte. Entonces, estas sentencias, hay una serie de sentencias importantes para el Estado mexicano, ¿no? En relación con los que vamos a platicar ahora está, por ejemplo, la del campo algodonero, que es sobre las muchachas que fueron violadas y asesinadas en Ciudad Juárez. Pero hay otras, como la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, que tiene mucha importancia para el Estado mexicano, para nuestro derecho interno, para las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Es decir, son sentencias que fundan criterios jurisprudenciales, legales, muy importantes para las normas y para los procedimientos en México, ¿no? Entonces, bueno, la Corte Interamericana en este mes, en estos últimos días, ha publicado dos sentencias muy importantes, ¿no? La primera es esta que publica en relación con el caso de la señora Ernestina Asensio Rosario. Voy a platicar rápidamente. La señora Ernestina Asensio Rosario era una indígena del estado de Veracruz, de la Sierra de Songolica, mayor de edad, tenía 73 años cuando ocurrieron los hechos, monolingüe, es decir, no hablaba más que náhuatl, mujer
indígena, monolingüe y perteneciente a una comunidad pobre. Es decir, tenía una gran cantidad de situaciones de vulnerabilidad en su contra. Los hechos más o menos ocurren así. La señora… ¿En qué año es, perdón? En el 2007. Ok. 2007. La señora se dedicaba, entre otras cosas, a pastorear un rebaño de ovejas. Sale en la mañana de febrero de 2007 a pastorear sus ovejas y en la tarde una de las hijas de la señora observa que algunas de las ovejas regresan solas y se preocupa qué pasó con mi mamá. La van a buscar y la encuentran tirada, lesionada, herida, y en su idioma les dice que fue atacada por los soldados. La víspera se había instalado un batallón del ejército mexicano y acusa pues a estas personas. La señora la llevan inmediatamente a un par de clínicas para que la atiendan, porque está herida, enferma, y no la atienden. Finalmente, 10 horas después de los hechos, la admiten en el hospital regional. Ahí es revisada por una médica porque denuncian que fue objeto de una violación. Una médica la revisa y encuentra que hay signos de violación, todavía en vida. La señora muere, le hacen la autopsia, la necropsia, y el médico que hace la autopsia, la necropsia, pues encuentra que hay evidencias de que fue violada sexualmente y la muerte se determina, la causa de la muerte, por traumatismo cráneoencefálico y luxación y fractura de las vértebras cervicales, y encuentra hematomas, moretones y heridas en el cuerpo de la señora. Bueno, un caso terrible. Un caso terrible, ciertamente. Caso terrible. No se puede otro adjetivo más que horror, horrible. Sí, sí. Pero lo que sigue es todavía más horrible. Sí, bueno, es que somos capaces de superar lo horrible. Sí, un segundo, lo voy a sonar. Perdón. Y entonces, de hecho, bueno, hay un estudio, hacen un análisis del ejército y hay unas boletines de prensa del ejército, un par de días después, en el que acepta que la señora fue víctima de violación. Bueno, esto se hace público, se hace del conocimiento del público, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sigue una queja de oficio y pide hacer exhumar el cuerpo y hacer una nueva autopsia. Entonces, el presidente de la República, entonces era Felipe Calderón, declara que no fue violación, que fue muerte natural por una gastritis y mal cuidada y anemia. Y entonces mágicamente todo cambia. El dictamen que hizo el médico perito de la Procuraduría de Veracruz se cambia, hay otro peritaje y dicen que murió de hemorragia y que sí había algunos moretones y lesiones, pero por ejemplo las lesiones eran por un estreñimiento severo que tenía la señora y que tenía gastritis. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos declara que murió de muerte natural, es decir, hace un boletín de prensa, sale días después José Luis Sobranes Fernández, que era presidente entonces de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De triste memoria, ¿verdad? De triste memoria, sí. Una época muy complicada para la Comisión de Derechos Humanos. Pero ahorita vamos a platicar que la cosa no ha cambiado mucho, pero bueno, ahorita comentamos. Y días después también, la que era segunda visitadora, Susana Talia Pedrosa de la Llave, sale a decir lo mismo, ¿no? La Fiscalía asume que es una muerte natural y entonces archivan la queja por violación y por homicidio y no pasa nada, ¿no? Todo confluye a proteger la bonita campaña que estaba haciendo Felipe Calderón, que inició un año antes de la guerra contra el narcotráfico. Es decir,
La guerra contra el narcotráfico era sacar a los soldados del cuartel y mandarlos a la sociedad con estas consecuencias nefastas, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, hay una serie de trámites allí. Bueno, finalmente se va a la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana lo turna a la Corte y la Corte resuelve en este caso. Hace unos días. Hace unos días apenas. Y llama la atención que hay detalles así curiosos del caso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2021 retoma el caso. Hay un asunto allí. La Secretaría de Relaciones Exteriores se mantiene, curiosamente, en la postura de que no fue violación y no fueron los soldados. Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores, Okay. Que son las que contestan y se defienden pues al Estado mexicano frente a la Comisión y en su momento a la Corte. Sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos, Encinas, dice no, las cosas no fueron así. Y entonces incita a que se haga una nueva investigación, diciendo sí, fueron los soldados y fue violada. Ya esto está pasando en el periodo de López Obrador. Ajá, sí, en el 2021. Okay. Y entonces la Comisión Nacional hace una nueva investigación y dice sí, fue violada y asesinada por los soldados, a instancias pues de Encinas. Además, decir verdad, se regodea a la Comisión Nacional diciendo que fue Felipe Calderón, ya sabes, el discurso de el neoliberal, etcétera, ¿no? El maniqueísmo. Es cierto, pero maniqueísmo, efectivamente, porque yo siendo consejero de la Comisión Nacional le reclamábamos a Rosario Piedra, oiga, en Nuevo Laredo 4 soldados asesinan 5 muchachos. Finalmente, por cierto, en marzo de este año, el juez resuelve que son responsables de homicidio y les da 40 años de prisión a estos soldados. Pero la Comisión Nacional hace una recomendación. Y en lugar de decir que fue ejecución extrajudicial, como se conoce en el ámbito de derechos humanos, porque los masacraron sin ninguna razón, sin ningún procedimiento, fuera de la ley, hace una recomendación y la conducta denunciada es exceso en el uso de armas de fuego. Y yo digo, es como si un tipo mata a su pareja a cuchilladas y en lugar de acusársele de feminicidio se le acusa de exceso en el uso del cuchillo, más o menos. Era ejecución extrajudicial por las condiciones tan graves y es una conducta muy grave, pues, porque es ejecutada por agentes del Estado con todo el poder que tienen. Eran 3 camionetas que siguieron a una camioneta con niños en la madrugada, no sé, bueno, iban yendo a una fiesta, estaban celebrando. Bueno. Pero a lo que vamos es que el hilo conductor es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sigue quedando a deber. Así es, ¿no? Acaba de sacar una publicación, Rosario Piedra, diciendo que la acusan, ella cambió, ya las cosas son diferentes, y la acusan de que está con el poder. Pues está con el poder. Pues eso es obvio. Nosotros tuvimos serios problemas como consejeros. Curiosamente éramos consejeros de diferentes facciones, nombrados, elegidos, propuestos por diferentes grupos políticos, y todos coincidíamos, hasta cuates nos hicimos. Aun cuando teníamos serias diferencias en formación y en posturas ideológicas. ¿Cuándo dejó de ser usted consejero? Hace 2 años. Renunciamos porque no era posible ya con Rosario, ¿no? Yo la demandé porque, será cuestión de otro tema. Pero bueno, sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sigue siendo una instancia de defensora del poder, ¿no? Una aplaudidora del poder. Así es, en el caso concreto de otro tema importante en esta sentencia, que es la militarización. Pero ahorita platicamos. Bueno, siguiendo con el tema de la resolución que hacen la Corte Interamericana, ¿qué resuelve? Resuelve que sí hay evidencias suficientes para afirmar que la señora Ernestina Asensio Rosario fue víctima de violación por parte de efectivos del ejército. Y entonces ordena que se haga una investigación seria sobre este asunto. Ordena también la reparación del daño, ordena, que se publique la sentencia y ordena al Estado mexicano que de una vez por todas ya establezca condiciones para prevenir la violencia contra las mujeres.
y especialmente para las mujeres indígenas y para los adultos mayores, porque la señora Ernestina era también una mujer mayor. Bueno, hay otra sentencia que podemos platicar después, que es esta sentencia que no nos da para esto el tiempo. Pero, en esa sentencia, doctor, ¿cuál es la reflexión que tiene? 5 temas me parece importante resaltar aquí. Primero, el hecho de la privación de la vida de la señora Ernestina habla de violencia de género, pero no solo de un hecho aislado de violencia de género. Estamos hablando de una situación estructural, cultural de la violencia de género. Es decir, los hombres en este país saben que pueden hacer lo que les dé la gana con las mujeres, violarlas, matarlas, y no pasa nada, porque todo confluye a justificarlo, a reproducirlo y a hacerse cómplice de esto, ¿no? La misoginia, el odio, el desprecio por las mujeres. ¿Qué significa? Por lo menos 3, pero encontraron huella de 3 personas que violaron a la señora Ernestina. Ocurre en un lugar aislado, donde está sola la señora, que fue a pastorear sus ovejas. Es atacada por lo menos por 3 hombres armados, en superioridad numérica, en edad, en condición. Es decir, habla de una situación de desprecio, de odio, de rechazo, pero también de humillación. Humillaron a la señora Ernestina, pero también humillaron a la comunidad. Es un desprecio no solo a la mujer, sino a los pueblos originarios. Es una situación muy grave, ¿no? Uh-huh. Pero además, la Corte resuelve que es un hecho de tortura. Tortura es cualquier violencia ejercida contra una persona con cualquier fin, porque es lo que dice la Convención Americana contra la Tortura, por parte de una persona que sea funcionaria pública, autoridad, o con la aquiescencia de la autoridad. Es decir, en el caso también de esta muchacha Lilia, que acaba de salir la sentencia, es tortura porque sufre violencia a la mujer con la permisividad del Estado y de sus instituciones y de la sociedad en general, por cierto. Pero en este caso pues se habla del Estado. Si no lo combate, si no lo previene, se hace su cómplice. Y entonces es con la aquiescencia de las autoridades. Sobre todo, sí, como en el caso de los 2 casos que estamos platicando, las autoridades no hacen nada para evitarlo, o para combatirlo, o para perseguir a los responsables. No, lo justifican, que es lo peor. O sea, sí. La justificación pública es lo que a final de cuentas irrita más, que es irritante el hecho en sí. Uh-huh. El conocer el hecho es de un, no sé, dantesco, o cómo puede pasar eso, ¿no? Así es. Pero el hecho de que todavía 2 semanas o 3 semanas después lo justifiquen y digan que murió porque era estreñida, imagínense. Y gastritis. Y eso empieza desde el presidente de la República. No, bueno, pues desde ahí. Presidente de la República, Soberanes, que era presidente de la comisión, el gobernador del estado y el fiscal del estado de Veracruz en la misma línea. Es decir, viene el mando de arriba, cállense la boca, no digan nada contra mi guerra contra el narcotráfico porque se me pone feo el asunto. Y bueno, pasa lo que pasó. El otro tema importante es el acceso a la justicia. Es un derecho fundamental que está previsto en la Convención Americana. Todos tenemos derecho a un juicio justo, ¿no? Y oportuno, etcétera. Bueno, no se hace justicia porque primero no se investiga el caso. Lo que se investiga está mal o sesgado tramposamente. Las cosas que dice la Corte, tiene que investigarse también a quienes falsearon los testimonios y que falsearon los peritajes, ¿no? Tendría que investigarse también. Entonces, por eso la Corte exige pues que se reformen, que se hagan las reformas adecuadas, legales, culturales, administrativas, para que se siga con justicia esto. Ahora, hay un tema importante. El Estado mexicano dice no hay prueba de que los soldados violaron y mataron a la señora Ernestina, y dice la Corte no hace falta.
¿Por qué? Primero, porque el testimonio de la víctima es fundamental y la señora dijo que la violaron los soldados. Pero además hay circunstancias, bueno, los peritajes que desecharon la fiscalía después dicen que fue violada. Pero además no es que no se considere la carga de la prueba como el derecho penal clásico, ¿no? el que acusa tiene que probar, se dice. En el caso de los delitos sexuales, lo que se conoce como hechos de realización oculta, no hay testigos, se tiene que hacer un estudio de lo que dice la víctima o lo que dicen quienes saben del caso, posibles testigos indirectos, más la circunstancia. Sí, si está la denuncia de la señora, no hay evidencia, no hay testigos, suponiendo, pero es congruente. Dice que fueron los soldados y estaban a 300 metros, acababan de llegar la víspera. Y da datos y ocurren cosas que hacen creíble la denuncia. Entonces es importante hacerlo creíble. Pero además otro detalle, no se le puede pedir a una víctima de violación a derechos humanos las evidencias cuando quienes tienen las evidencias son quienes violan los derechos humanos. Es decir, la autoridad es la que tiene las evidencias, no se le puede pedir a la víctima. Es que las respuestas parecen totalmente de otro mundo, ¿no? Así es, sí. ¿Nota usted? Bueno, en el cuarto, para el siguiente. Rápidamente, otro tema es la complicidad. La complicidad, cómo todo el aparato se desarrolla para esta mentira que inventa el presidente, ¿cómo se llama? Calderón, ¿no? Porque tiene que defender su cosa esta de la, ¿cómo se llama? De la guerra contra el narcotráfico, ¿no? El otro tema es la militarización, que es un tema gravísimo. Es decir, lo que hace Calderón es sacar a los soldados de los cuarteles y mandarlos a la calle, al campo. Esto es muy grave, ¿no? Y tiene consecuencias muy graves. Es decir, en cuantito empezó esta campaña de la guerra contra el narcotráfico, no solamente aumentó la criminalidad entre particulares, digamos, de crimen organizado, por ejemplo, sino que aumentó mucho también la violencia ejercida, la criminalidad de los agentes del Estado. Por ejemplo, en este caso, de los soldados que violaron. Y hubo muchos también, es una cosa que considera en su sentencia en la Corte. Hay un contexto de militarización, lo que está probado es que los militares en la calle provocan este tipo de problemas. Ha habido, incluso cerca ahí en Zongolica, en la ciudad de Zongolica, otros casos así. ¿Cómo lo vamos a dudar? ¿Sí? Ahí la militarización tiene de suyo. Yo me tocó estar cuando en el levantamiento zapatista estuve en la selva de Chiapas recibiendo quejas y siguiendo quejas de las personas en contra del ejército. Yo en lo personal las quejas que recibí no eran de este tipo, así agresiones de soldados contra la población, sino que eran consecuencias de la propia presencia de los soldados. Es decir, por ejemplo, una queja me acuerdo muy bien era de que al aterrizar un helicóptero, con las aspas hacen mucho viento, le voló los techos a una casa. Entonces, al pasar los transportes blindados, tiran las bardas, entonces los animalitos que tienen ahí se les van, ¿no? O una cosa curiosa que nos decían las personas, es que el día que lavan su ropa los soldados nos quedamos sin agua. O como llegan apenas, organizan, se ponen a hacer sus necesidades aquí y dejan un cochinero. Es decir, la propia presencia de los militares viola los derechos humanos de la población, de suyo, aunque no hagan gran cosa, pues, pero lo que sigue… Pues, su sola presencia. Su sola presencia. Pero además ocurre con mucha frecuencia esto, ¿no? Sí, y finalmente, pues, se trata de un crimen de Estado. Okay. A eso quería yo preguntarle. 22 años después, le corrigen la plana al Estado mexicano. Y además no le corrigen la plana, sino lo exhiben, ¿no? Así es. Más de corregir la plana. Bueno, también se lo exhiben de una manera brutal, quizá. Así es, sí. ¿Ha cambiado en algo? Poquito. ¿Sí ha cambiado? ¿Sí de avances? Sí, o sea, por ejemplo, te decía, el año pasado, antepasado, 4 soldados acribillan a 5 muchachos. Es muy grave esto, pero ya están en la cárcel. Estaban detenidos en la prisión, en una cárcel militar, pero un juez determina su responsabilidad y les pone 40 años de prisión a cada uno, ¿no? Eso se consigue ya.
Sin embargo, hay que luchar mucho todavía, ¿no? Esta queja la llevó una persona, un amigo, se llama Raimundo Ramos, él es el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Se le ha visto muy difícil porque lo persiguen, lo denuncian, lo calumnian, ¿no? Por defender este caso. Y Rosario, bueno, Francisco, ahí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo tratan como criminal. Francisco Estrada. Ajá, así el queretano. El secretario, exactamente, secretario. El que dice que manda, ¿no? Pues el que manda en realidad. Sí, mira, acá entre nos, pues nosotros cuando teníamos sesiones del consejo, quien llevaba el consejo y nos contestaba y decidía era Francisco, era obvio eso, ¿no? Y bueno, esa es la otra pregunta. El actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 22 años a la fecha, ¿ha tenido algún avance? ¿Ha sido su actuar público es digno? Ellos dicen que sí. No, yo le pregunto. Pero lo que nosotros vimos como consejeros es que no. Malos manejos de dinero, de recomendados, de perseguir. Mira, cuando toma la presidencia Rosario, pone a sus conocidos, sus cercanos, como visitadores generales, pero muchos no eran abogados. Entonces no pueden ser visitadores generales porque no tienen la carrera de Derecho. Entonces los pone como, encargados de despacho o como directores generales. Uno de ellos, pues no se entendió con Rosario porque quería hacer bien su trabajo, lo corren o se va y lo persiguen administrativamente, muy feo. Finalmente, poco tiempo después se libra de las acusaciones, pero lo acusan feo, ¿sí? Y hay acusaciones graves de lo que nosotros veíamos. Mira, el manejo del presupuesto es muy oscuro en la Comisión Nacional, el favoritismo es obvio, nosotros reclamábamos muchas cosas y no nos hacían caso. La comisión se ha vuelto como una agencia de atención del Seguro Social, básicamente, ¿no? Uno mete quejas y ya sabe en qué van, ¿no? Mira, por ejemplo, le insistimos mucho, yo le insistí mucho y le llevaba evidencias para que siguiera una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de aguas hace 3 años, ¿no? De Querétaro. Por supuesto, así fue feo el asunto, fue feo, muy feo la sesión del Consejo. Finalmente no quiso, o no quiso ella, o no quiso Francisco, o no quiso la encargada de asuntos jurídicos. Y resulta que sí, la Corte encontró varios temas de inconstitucionalidad, ¿no? En el amparo que nosotros pusimos, nos dio la razón. Por eso tuvieron que arreglar su ley antes de que la Corte se pronunciara en favor nuestro. Bueno, no hizo caso. Y muchas cosas así por el estilo, pues, ¿no? El trato que hacen nos tocó por lo menos 2 veces llegar a la sesión del Consejo y estar tomadas las instalaciones por gente que asume que no está siendo bien tratada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Increíble, ¿no? Pero ellos dicen que sí, que cada vez hay más aceptación, pero no, en realidad sí. ¿Tus encuestas que sacan? ¿No he escuchado sus comerciales? Sí. Pues, o sea, dicen que al agua en boca propia es vituperio. Así es, además. Pero bueno, es increíble. Ese es el segundo, la parte que veo. Y tercero, ¿cree usted que la relación que mantiene el Estado con los pueblos originarios ha ido en una posibilidad de mejora? Muy poquito, hace falta mucho. Mira, yo ruego a Dios que el nuevo presidente de la Corte, que es de origen indígena, pueda apoyar esto. Pero si bien es cierto que hay una reforma del artículo 2 constitucional, que ya se reformó incluso para incluir, que era ya importante y acaba de ocurrir apenas hace un rato, que se incluya también como comunidad vulnerable no solo a las poblaciones originarias, a los indígenas, pues como se conocen, sino también en las poblaciones afrodescendientes, que también están igual o peor, en peor situación, porque ni siquiera están reconocidos. Pues los pueblos afrodescendientes no han tenido su revolución zapatista y entonces están peor. Entonces, sí hay mucho que hace falta, muchas cosas que hay que hacer. Y en el Congreso del Estado, solamente por poner algo, se está pidiendo un recurso específico para pueblos originarios.
y la fracción de Morena apenas si consigue, creo que pedían como 360 millones, una cosa así de apoyo directo, etiquetado, y consiguen 20. Así es, no, pues no es importante. En cambio, para el, ¿cómo se llama? Para el Paseo 5 de Febrero, creo que son 1,200 millones, ¿no? Eso sí, para eso sí es importante. O sea, hay esa cultura de desprecio, de rechazo, no son importantes. No faltó quien diga, ¿te acuerdas aquel gobernador que dijo, son poquitos, nada más son 15,000, no son muchos? Loyola, ¿no? Loyola, sí, dijo bueno, eso. Es que, bueno, ese señor salía de su boca sale cada barbaridad. Que así bueno. Es. Bueno. Y por último, doctor, ¿qué podríamos esperar de situaciones en donde el Estado mexicano ha quedado rebasado? O sea, ¿cuál es la perspectiva que tenemos? Mira, la presidenta dijo que va a aceptar estas sentencias. Bueno, pues ojalá que las acepte y las cumpla, porque ha habido otras sentencias aceptadas que son medio cumplidas, ¿no? Es muy difícil. Es que mira, ahí vamos a suponer, vamos a darle el beneficio de lado. Vamos a suponer que la presidenta quiere. Te decía yo, en las relaciones exteriores, insistiendo en esta falacia de que no había sido violación ni homicidio. Hay muchos enemigos en casa. Entonces, y mucha cultura. Si tú le preguntas a cualquiera, incluso abogados, abogadas, sobre esto que te decía, esto que mencionaba, de la carga de la prueba, en caso de violencia de género, se aplica diferente la carga de la prueba. En el caso de violaciones a derechos humanos, quien tiene obligación de demostrar los hechos es la autoridad, no la víctima, ¿no? En cambio, estamos muy formateados a cierta idea que no ayuda a combatir la violencia contra las mujeres de manera efectiva. La justificamos finalmente. Si la mujer es víctima de violencia, pues es que ella se lo provocó, ¿no? Y sigue la gente pensando eso. Hay gente que todavía en el ámbito jurídico que dice, no, el feminicidio no está bien, no es un delito viable, tiene que ser homicidio calificado. No, porque es un homicidio muy especial, con características muy especiales. Entonces, luchamos contra una cultura, contra un sistema muy arraigado. Eso es lo que tenemos que combatir y es lo más difícil de combatir, porque puede haber, suponiendo que la hubiera, voluntad política por cambiar las cosas, cambiamos las normas, cambia los procedimientos judiciales. Si llega típico, pues llega una mujer violentada con el fiscal, ¿y qué es lo que dice el fiscal? Cuando acusan al hombre, pobrecito hombre, ¿qué le habrán hecho que tuvo que golpear a la mujer? Esa es la actitud, ¿no? Y llegan, y tenemos muchos casos, te podría platicar muchos, los peritajes mal hechos, pues una perito que revisa a una víctima de violación y las cicatrices que tiene en los genitales, esas no las consideró, y el tipo la rasgó los genitales con una navaja. O sea, a ese nivel estamos, ¿no? Entonces, hay que cambiar muchas cosas, pero hay que empezar. Entonces, ojalá pues que esto se tome en serio, ¿no? Tanto el caso de Ernestina como el caso de Lilia, que son muy recientes, evidencian esta violencia estructural, esta complicidad de las autoridades y de la sociedad también, porque no nada más las autoridades, también nosotros como sociedad somos reactivos a esto y propiciamos con nuestra cultura, con nuestra actitud, que se reproduzca la violencia contra las mujeres. Volteamos la mirada simplemente. Así es. Entonces está sucediendo un hecho y lejos de apoyar o lejos de por lo menos manifestarnos, pues optamos por el silencio y optamos por voltear a otro lado, ¿no? Así es, en el mejor de los casos. Sí, claro, en el mejor de los casos. Cuando no ocurre que ese es el peor de los casos en realidad. Sí, pero no hay el caso de que lo justifican, pues, de que está bien, yo entiendo que si una mamá vea que su hijo está en la cárcel porque lo acusan de matar y violar, pues lo defiende. Pues una cosa es esa y otra cosa es mentir y fingir, falsear para salvar a alguien, ¿no? Y para condenar a una mujer. Recuerda el caso de los porquis de Veracruz también. Exactamente. O sea, es increíble lo que hicieron esos. Sí. No son seres humanos, son unas bestias. O sea, lo que hicieron
no tiene nombre. Así es. Y lo justificaban. Así es, sí. Y casos tenemos en Querétaro, que luego te puedo platicar. Vamos a platicar para la otra semana de algún caso en específico de Querétaro, ¿le parece? Sí. Muchas gracias, doctor, le agradezco. No, al contrario, muchas gracias. Hasta luego. ¿Quieres que te mande el otro? Los tengo ahí en la